Estamos con Agustín Laje, politólogo y escritor. Es coautor con Nicolás Márquez de un libro que ha sacado roncha en una serie de sectores en diversos países de Sudamérica, también en el Perú, que ya lo presentaron en su momento hace unos meses. El libro negro de la nueva izquierda. El libro negro de la nueva izquierda también es un hombre odiado y amado, pero yo quiero saber por qué te odian, ¿eh? A ver, explícanos la razón de este odio. Digamos que no hay nada más intolerable que aquellos que se dicen tolerantes y que no toleran ninguna voz que no sea como las de ellos, ¿no? Y los que me odian a mí son los que no pueden escuchar voces que disientan con una idea dogmática en la medida en que ahora resulta que nadie puede ser crítico con la variable del género. Nadie puede criticar el género, no sabemos muy bien por qué. Yo, digamos, tengo algunas ideas de por qué nadie puede ser crítico con el género, y la gente le sale ronchas. O sea, yo voy a una universidad y resulta que tengo que entrar con guardaespaldas. A una universidad donde se supone que se discuten, ¿qué cosa? Ideas. Bueno, acaba de legislarse en los Estados Unidos para las universidades públicas que si hay actos como los que tú describes, el gobierno de los Estados Unidos deja de financiar a esa universidad, porque hubo un escándalo en Berkeley en el cual una persona de la derecha americana fue a explicar sus puntos de vista y se armó un motín gigantesco y Ben Shapiro creo que fue. Sí, y no pudo hablar. Bueno, eso es bajo el subterfugio del hate speech o crimen de odio, discurso de odio. Entonces, ¿a mí de qué se me acusa a los que me odian justamente? Los que me odian dicen que yo tengo un discurso de odio. ¿Discurso de odio contra los homosexuales o contra los que tienen lo de la ideología de género? Exactamente. A ver, el problema con el discurso de odio es que aquellos que tienen el poder para decir que es un discurso de odio son los que establecen las pautas a partir de las cuales nosotros vamos a creer que existe algo que se llama discurso de odio. En mis conferencias yo no llamo a matar a nadie, no llamo a pegarle a nadie, celebro que la homosexualidad no sea un crimen, celebro que la autopercepción no sea un crimen. Lo que yo simplemente digo es, oigan, es totalitario que un Estado haga depender la percepción de las personas de la autopercepción de minorías, que ese es su problema. ¿No encuentras tú que la corrección política que apareció a finales de los 70 es un mecanismo de coacción pseudomoral? O sea, es una actitud política por la cual se censura todo, o sea, que tiene un tinte religioso, de religión laica, en la cual hay ciertos dogmas contra los cuales uno no puede decir nada. A ver, esto fue escrito por Herbert Marcuse, o Herbert Marcuse, como se lo quiera pronunciar. Escuela de Frankfurt, digamos que tiene un ensayo sobre la tolerancia represiva, ese es el título, la tolerancia represiva, donde él ahí muy claramente dice, debemos ser intolerantes contra los intolerantes, tomando un poquito la idea de Popper también, ¿no? Esa idea nefasta de Popper, ¿no? Nefasta digo porque depende de quién tenga el poder para decir quién es el intolerante, aquello que tenemos que intolerar nosotros, ¿no? Y Herbert Marcuse, en aquellos años, y él fue el padre intelectual de todas esas revoluciones de las nuevas izquierdas, Horkheimer, exactamente. Todo este equipo de marxistas que fusionan el psicoanálisis con el marxismo. Exactamente, y lo que ellos llaman es justamente a censurar de manera explícita todas las voces antiprogresistas y a darle cabida solamente a las voces progresistas porque es la nueva forma en la cual se canaliza la revolución actual, que es una revolución de tipo cultural. Y es muy usan la palabra progresistas, que es la que ellos, con la que ellos se califican, porque son retrógrados en el fondo. Son totalmente retrógrados en el sentido en que, a ver, yo no encuentro cuál es el progreso de gritar muerte al macho, por ejemplo. Exacto. Digamos, bueno. ¿En qué progresa la sociedad gritando muerte al macho, queriendo un sistema económico como el de Maduro, que tiene un 87% de pobres? Claro, eso viene de Rousseau, es muy antiguo y ha seguido progresando a través de Marx. Es el buen salvaje, es un regreso al mundo primitivo a través de la política. O sea que sí hay un elemento de retroceso hacia el futuro. Mire, estas ideas son viejas.
no son ideas nuevas. Nosotros estamos viviendo los efectos de ideas viejas que se han puesto hoy de moda y que como somos parte de lo que alguna vez se llamó el tercer mundo, acá todo llega un poquito más tarde, pero ellos lo vivenciaron décadas antes y ahora lo vivencian con una magnitud indescriptible. Ayer ha sido la conferencia de ustedes en San Marcos. En la ¿no es Universidad de cierto? San Marcos. Y hubo 4 gatos en el fondo, pero 4 gatos fueron tratando de... por cierto, el auditorio estaba repleto. Con 500 corrígeme si me personas, equivoco, con más de 200 se 500, quedaron afuera lamentablemente porque ya no había más espacio. Así pero querían 500 entrar y sin embargo habían unas cuantas, 4 gatos, estos de la ideología de género feminista, que sabían quiénes son los que estaban exponiendo, él y Nicolás Márquez, y trataron de impedir que alumnos ingresaran. Se encontraron además con la sorpresa de que gente que había sido homosexual los enfrentó. Incluso creo que había algún transgénero, ¿no? Exactamente. Cuenta eso. Sí, claro. El feminicidio, como lo llaman acá, presupone un motivo bien concreto en el asesinato. Antifemenino en el sentido de yo mato a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, con la idea de feminicidio o de femicidio, nosotros estamos dando, por supuesto, ideológicamente, de antemano, cuál es la motivación de esa persona que mató a una mujer. Motivación que después nunca se confirma en la justicia, porque no hay ningún peritaje de ningún tipo para encontrar, digamos, si en esa psiquis hubo un intento o hubo, digamos, la idea de matar a una mujer porque esa mujer representa el universo femenino que esa persona, ese asesino, odia. Entonces, ¿qué hacen estas chicas? Imponer la ideología del feminicidio termina bloqueando las posibilidades de pensar, repensar y estudiar cuáles son los verdaderos motivos sociológicos y psicológicos atrás de los asesinatos de las mujeres. Porque acá obviamente hay motivos, tenemos que estudiar cuáles son. Ahora, si nosotros decimos por anticipado, porque hay guerra de sexos, díganme qué políticas públicas vamos a hacer si ya tenemos un input que es ideológico. El homicidio no tiene género. Por supuesto que no. Y de lo que se trata es de un homicidio. Homicidio no significa sexo masculino, homicidio significa matar a alguien de la especie humana. Exactamente. ¿No? Y entonces, claro, singularizar el feminicidio, más que derecho, es ideología o filosofía política. Mire, claramente, hace poco salió poco salió esta noticia que yo les voy a mostrar ahora, y la voy a hallar por aquí. Ustedes saben que Ni Una Menos es el movimiento ya casi global, digamos, que nació en la Argentina, en mi país. Nació ahí. Claro, más o menos hace 4 o 5 años. ¿Cuál fue el discurso de ellos? Fue, bueno, el feminismo va a poner de manifiesto en el espacio público que nos están matando por ser mujeres. La causa de que nos están matando es que somos mujeres y acá hay una guerra entre hombres y mujeres, entonces ese Ni Una Menos va a concientizar a la población y a la clase política para generar políticas públicas efectivas para que los hombres no nos maten más por ser mujeres. Yo en el momento en que esto nació dije esto va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque el input es falso. No se están matando a las mujeres por ser mujeres, sino que eso es una respuesta ideológica fácil. Yo dije, acá hay otra cosa. ¿Tú dirías que se quiere crear una guerra de sexos? Se quiere crear una guerra de sexos por un principio muy viejo de la ciencia política, un axioma casi que es divide y reinarás. Claro. Si yo fragmento a la población, yo soy el que tiene el control sobre las partes fragmentadas. Ahora bien, cuando yo dije todo esto, a mí me trataron de loco, de misógino, de machista y de todo lo que se le puede decir a uno, pero hace apenas unos meses me dio la razón la fundadora de Ni Una Menos. Acá, ¿qué dice? Implícitamente lo reconoce. A ver, Marta Di León dice, la pareja heterosexual es un factor de riesgo para la vida de las mujeres. En una entrevista a Infobae. La pareja heterosexual es un factor de riesgo para la vida de las mujeres. O sea, digamos, no te fijes en el hombre, porque el hombre es el macho, es el riesgo, es tu enemigo y uno no se acuesta con un enemigo, claro. Uno aniquila a su enemigo. Por eso en la Argentina ya lo que se ve en los grafitis es mata a tu papá, a tu novio y a tu hermano. Denominador común que todos son hombres. Bueno, pero por el otro lado también hay la propaganda LGTB, o sea que todo esto confluye hacia una indeterminación absoluta de los sexos, porque digamos, primero se trata de liberar a la gente de la soberanía de los estados, de sus identidades, de sus creencias, en todo eso se ha tenido mucho éxito en estas décadas, y finalmente se les trata, por decirlo de alguna manera, de liberarlos de sí mismos. Esto es de sus determinantes, de lo que en filosofía se llama accidentes.
Esto es, si yo soy masculino, soy un hombre, entonces se me trata de liberar de mi condición biológica. Pero esa liberación me conduce a la nada porque es un acto de imaginación. Mire, No es un real. eso es el núcleo de la ideología de género. Y el fin de la ideología de género lo ha hecho explícito Beatriz Preciado, que es, a mi juicio, la filósofa de género más importante de Europa. Ella es española, da clases en la Universidad París 8, es decir, no estamos hablando de una bloguera, una tuitera, no, sino que alguien que tiene muchos libros hoy que se enseñan en las universidades donde se enseña género, se enseña Beatriz Preciado. Y ella textualmente dice en el Manifiesto Contrasexual que su propuesta apunta a hacer desaparecer al hombre y a la mujer y reemplazarlos por cuerpos hablantes. No sé si han escuchado ahora el cuerpo gestante. Sí, claro. En vez de la mujer embarazada, el cuerpo gestante. ¿Por qué? Porque, a ver, igualar al hombre y la mujer significa indeterminarlos. Significa que si ya no hay nada que, digamos, ¿Qué es que eso? en la esencia... Uno es liberado, en teoría, de su realidad biológica inevitable. Evidente, eso es ideología de género, justamente. Sigue con eso, porque en el Perú, como están metiendo ya en los textos escolares todas las bases de esta ideología, han empezado con los maestros, pero ya están dirigiéndose a los niños, es importante que los televidentes escuchen Miren, estas cosas para que se den yo cuenta. quisiera contarles cómo está la educación sexual en la Argentina, porque digo, Perú ha sido un ejemplo para América Latina en cuanto a resistir la ideología de género en el currículo escolar. Y acá afortunadamente ustedes tienen a congresistas muy valientes, Nelly Cuadros, por ejemplo. Gracias a la cual, déjame decirlo, están esta vez ustedes aquí. Ella ha organizado Claro. estas conferencias y esta visita de Cosa ustedes. que en Argentina, lamentablemente, cuando se trata de educación sexual, ahí ya nuestros congresistas empiezan a retroceder y se quedan callados. Y después uno, digamos, termina teniendo textos como este. Vamos a poner un caso, ¿sí? Este se utiliza en mi ciudad, en Córdoba, y es un manual que tiene una serie de ejercicios para los chicos, ¿ok? Uno de esos ejercicios les dan unas cartitas, las pueden ver acá, con frases homofóbicas, supuestamente homofóbicas, pues esa palabra no existe, es patologizante, denigrante, que dice, por ejemplo, una de ellas pone entre comillas, ¿quién es la mujer hombre de la relación? Eso es una frase que no se puede pronunciar. ¿Por qué? Porque supone que alguien le pregunta a una pareja homosexual, bueno, ¿y quién hace de mujer y quién hace de hombre? Entonces el texto te da la respuesta. Y la respuesta, escúchenla bien porque es impactante. A mí por lo menos me impactó. Se les dice a los chicos lo siguiente, esta pregunta no requiere tanta explicación. Simplemente cabe preguntarse, ¿por qué los heterosexuales sienten la necesidad de aplicar roles de género heteronormativos que ya son arcaicos y cuestionados a las relaciones homosexuales? Es decir, Juancito, si vos sos heterosexual, te quiero contar que tu rol de género es arcaico y está cuestionado. Así es. Empezátelo a cuestionar. ¿Y sabes qué? Nosotros te lo vamos a cuestionar desde el jardín de infantes. Desde el jardín de infantes, esto pasa hoy en algunos jardines de infantes de la Argentina, disfrazan a los chicos de nenas, los invitan y los instigan a que se pinten los labios, se pongan accesorios de nenas, en nombre de la educación sexual integral que en la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación llama desnaturalizar desde el nivel inicial los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas. ¿Cómo de esta forma? Es decir, en el Perú ustedes pueden pensar, bueno, nosotros estamos a salvo. No, esto es un plan global. No. Nadie está a salvo. Agustín, no estamos a Además, salvo. esto No es el estamos, no final hemos de llegado. un proceso. Exacto, no hemos llegado a este final. Exactamente. Pero vamos en el camino directo, porque ya hay manuales de esa educación integral, entre comillas, Sí. que efectivamente ese es el nombre que utilizan mundialmente para meter estas aberraciones, que ya están introduciendo a nivel de niños también en los colegios públicos. Por supuesto. No como obligatorio Sí. para los privados, pero sí en los colegios públicos. Y esto es lo peor. La gente más necesitada y pobre es la que está sufriendo en sus hijos este Exactamente. A ver, adoctrinamiento. ellos no son tontos. Ellos saben que nosotros no vamos a creernos el cuento de que la sexualidad depende de la autodeterminación, de la autopercepción y que cambiarse el sexo es como cambiarse el color de la corbata. Es decir, ellos saben que un adulto no es tonto y no va a pensar nunca eso. Ahora, un niño de 5 años se lo cambiamos así. ¿Con qué? Con la autoridad del sistema político, que es que se transforma en autoritarismo. Ahí es donde tienen que atacar. Miren, no sé si tengo un segundo para Dale, poderles dale, contar sí, algunos. sí. Esta es otra guía, verán acá abajo el logo del Estado de la Presidencia de la Nación, ¿ok? Que les plantea a los chicos un ejercicio. Un ejercicio que se llama el género opuesto. Insisto, yo les hablo de Argentina, pero estamos al lado.
Totalmente. Esto si no se resiste acá en el Perú, esto llega. Y acá se resiste con política, porque esto es política. Y se dice así, el género opuesto dura 30 minutos. Es un ejercicio que consiste en lo siguiente. Hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente de la actual. Caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá unas frases, cuando esa frase nos afecta nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT. Es decir, programarlos. Es programarlos. Dígame, ¿qué enfermedad de transmisión sexual se previene con este ejercicio, que se supone que es de educación sexual? No, es que ¿Qué es una embarazo burla. no deseado y qué conocimiento del cuerpo humano se ofrece con esto? Tu hijo se llama Juan, tiene 10 años, durante media hora en el colegio se va a tener que poner un nombre que no es el suyo, una edad que no tiene y una orientación sexual que tampoco tiene. Entonces será y un Juana, sexo que no tiene. y un pero sexo que fíjate no cómo tiene. lo dicen, fíjate cómo lo dicen. Sí. En una orientación sexual diferente a la actual. Diferente a la Ni actual. siquiera dicen una orientación sexual o una identidad sexual a la real o a la que Exactamente. existe, sino a la actual. Es decir, Modifica tu identidad. Exacto. Decí lo que vos no sos. Así es. Decí lo que vos no sos. Es tétrico lo que está pasando en la Argentina y no solamente en la Argentina, esto está pasando en todo el mundo. En todo Habla el mundo. Como si estuvieras, digo como si A ver, esto se estuviera ya haciendo, porque en mucho Se está ya se está haciendo en el Perú. Efectivamente. Ahora, te quiero hacer una pregunta Sí, que tal vez te parezca curiosa. sí. Los ideólogos de género, ¿cómo imaginan la sociedad que quieren crear? Mire, ¿Cómo va a funcionar esa? Porque es una utopía. Si uno va a la definición, a la etimología, topos es lugar, utopía es ninguna parte. exactamente. Entonces, esto es una utopía que no está en ninguna parte. ¿Qué tipo de sociedad tienen ellos? ¿Qué creen que están creando? Mire, si la izquierda o los caviares, como les dicen acá, No, acá son neomarxistas, O neomarxistas, comunistas claro. abiertamente. si son nada como fuerza de construcción, son todo como fuerza de destrucción. Eso fue el Mayo francés del 68, de lo cual hablábamos hace un rato. ¿Qué es donde comienza esta Donde gran- comienza el giro culturalista de la izquierda que dice abandonamos la lucha macroeconómica, la lucha de clases en el capitalismo no se va a dar, Marx se confundió con sus tesis históricas, acá tenemos que hacer una revolución de tipo cultural. Es Gramsci también, es la Escuela de Frankfurt y los coletazos obviamente, digamos, la expresión más arquetípica a mi juicio es el Mayo francés. Seamos realistas, exijamos lo imposible. Así es. La imaginación al poder, no la ciencia al poder. La imaginación al poder es esto, LGBTIQ, donde al chico le dicen Q, ¿qué es la Q? Queer. ¿Y qué le dicen? Este término incluye al resto de minorías que no se pueden incluir en las categorías anteriormente citadas. O sea, por ejemplo, un zoofílico entra, así como les enseñan a los chicos de educación sexual en la Argentina. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ellos quieren? Destruir algo. ¿Qué quieren construir ellos en lugar de eso? Con Bendit, digamos, Claro, que fue el el agitador, líder, el agitador, digamos, juvenil, alemán, aparte él, que estudiaba en Francia, del Mayo francés, cuando tuvo que definir qué es lo que quería el Mayo francés, dijo, no, si nosotros imaginamos cuál es el orden que queremos, lo estropeamos. Solamente sabemos que tenemos que estropear el orden actual. Ellos saben que tienen que deconstruir la sexualidad, porque presuponen que la sexualidad es un constructo social. Y como es un constructo social, no lo hemos escogido, entonces lo deconstruyamos. Ahora, ¿qué es lo que ellos quieren poner en su lugar? Cuerpos hablantes. Beatriz Preciado. Bueno, pero eso es un sinsentido. Eso es un sentido y eso merece la intervención permanente del Estado para igualar sistemáticamente en todo momento y en todo lugar a los sexos. Porque en el momento en que los sexos se diferencien naturalmente, porque naturalmente son diferentes a nivel anatómico, a nivel fisiológico, a nivel genético, a nivel neurológico, en todos los niveles, emocional, psicológico, somos distintos, entonces queremos hacer no más mujeres, sino más hombres, cuerpos hablantes, necesitamos un Estado totalitario. Claro. Lo mismo que se necesitaba para una sociedad sin clases. Claro. La sociedad sin género de hoy es la sociedad sin clases de ayer. Claro, es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Solamente que ahora estamos operando sobre la sexualidad como una variable cultural, según ellos, y antes operaban sobre la economía como una variable estructural. Se han invertido los términos. Antes la estructura era lo económico, la superestructura era secundario, era consecuencia de lo económico, eran las maneras de pensar, las formas culturales, etc. Al terminar el sovietismo, la era soviética, que en realidad termina con mayo del 68, porque esa es una rebelión contra el comunismo prosoviético ortodoxo,
Entonces, lo que se hace es invertir los términos. Claro. ¿Para qué vamos a hacer la lucha armada y la revolución para tomar los medios de producción y cambiar la sociedad si podemos hacer la guerra cultural, cambiar las mentalidades y todo lo demás cambiará para que solo? caiga, por supuesto. A ver, esto es como se cocinan las ranas, ¿sí? Así es. La rana se cocina En agua tibia. en agua, hirviendo los que no la saben cocinar y la meten vivita y te pega un salto y hacen un enchastre. Eso fue Sendero Luminoso, por ejemplo. ¿Eh? Hicimos una revolución armada donde no se podía hacer una revolución armada porque había unas buenas fuerzas armadas, ¿ok? Quienes sí saben cocinar la rana dicen, no, ponela en agua tibia para que no salte y para que se queme ya cuando ya esté ahí adentro contenta. Eso es la revolución cultural. Claro. Mira, una de las cosas, yo ya he visto personas que lo afirman además, que la pederastría, es decir, no sé si Sexo tienes algún con ejemplo, el menores sexo de edad. con menores de edad, es una identidad de género que es igualmente respetable. A ese extremo han llegado Bueno, ya en hay un algunos lugares. movimiento muy fuerte en los Estados Unidos que aboga por eso. Es increíble, pero como si fuera, ahí está, como una orientación sexual más de las de todas las barbaridades que hay que admitir. A ver, este es solamente un ejemplo, ¿ok? Hay infinidad de ejemplos. Vamos a poner uno que no está acá y después cuento el que está acá. Psicólogos al Parlamento de Canadá ya han ido a exponer que la pedofilia es una orientación sexual natural, ¿ves? ¿ok? Como la homosexualidad o como la heterosexualidad. Esto es una noticia sobre una charla en TEDx. TEDx son conferencias internacionales muy bien financiadas. No se llega a leer. No se llega a leer, yo casi los leo. El Zoom no llega a No, acercarlo. Sí, por favor acérquenlo. Esto es una charla de TEDx. TEDx son conferencias internacionales muy bien financiadas que se difunden por todas partes a través de internet, de la televisión, de todos lados. Y en Alemania se dio una donde se afirmó que la pedofilia era una orientación sexual natural. Esto tiene un impacto cultural importante porque TEDx tiene obviamente su credibilidad, digamos. Entonces, si vos tenés 50 años y vos te excitás con una niñita de 5, con un niñito de 7, no te preocupes, no hay nada de malo en vos. Es una sección, es una elección natural, digamos. Y aparte esto está en la raíz de la ideología de género, porque si yo soy aquello que yo autopercibo ser y mi autopercepción condiciona como obligación la percepción de los demás, que ese es el verdadero problema, ¿qué me quita a mí mañana afirmar, por ejemplo, que yo no tengo 30 años, sino que yo tengo 6 y que quiero ir al colegio con sus hijos? Claro. Bueno, y ustedes dirán, no, pero este tipo es un exagerado. No, no estoy exagerando. Canadá. Tenemos un caso en Canadá, bastante reciente, de la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Fíjate. Mi problema no es este tipo, ¿eh? ¿Por qué? Porque locos han habido siempre, ¿no? Mi problema es que el título... Estado lo acepta. Uno, que el Estado lo acepta y que le obliga a los demás en este sentido. Segundo, los medios de comunicación. Medios, ¿Ok? Miremos esto, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. No ha ocurrido la transformación. Yo pregunto, ¿es increíble? ¿Es increíble un gordito de 52 años con un peluquín y con un babero? A mí no me parece increíble, ni creo que se haya transformado en nada. Claro que no. A ver, otra cosa sería, extraña patología, lleva a creer a un hombre de 52 años que es una niña atrapada en ese cuerpo. Pero efectivamente, la prensa, perdóname, pero efectivamente, todavía si la prensa ridiculizara o señalara la barbaridad, pero no, que increíble transformación de un hombre de 52 años de una niña, como si fuera verdad que como si fuera verdad una niña. Está disfrazado. Un holandés, esto tiene 4 meses nomás, todo nuevo, ¿eh? Un holandés de 69 años se siente de 40 y usa argumentos transgéneros para cambiar legalmente su edad. ¿Por qué ese argumento transgénero? Ese argumento nuclear de la ideología de género que consiste en decir que la realidad depende de mi capricho. Claro. Y que yo no soy lo que naturalmente soy, sino que soy aquello que yo autopercibo ser y esa autopercepción genera una obligación en los demás que el Estado debe garantizar. O sea, la sociedad humana no es viable, como es la percepción individualista, subjetiva, en la cual nada está determinado. ¿Qué orden social es posible bajo? No es posible ningún orden social. En Europa, algún caso de gente que dice, un momentito, yo tengo 30 años, pero considero y me siento un hombre de 65, así que por tanto empiecenme a pagar mi pensión de jubilación. Bueno, mire, esto es cierto, es cierto. Esto pasó en Argentina. En mi país pasó. También. Un señor llamado Sergio cumple 60 años. A los 60 años las mujeres se jubilan en mi país y a los 65 se jubilan los hombres. Muy vivo. El señor llamado Sergio dijo, ahora soy, no Marta, soy Sergia. Le cambió la O por la A y dijo, yo me voy a mi casa, págueme la jubilación. ¿Y qué respondió el Estado? No
no estamos acá para juzgar. ¿Por qué no podemos juzgar cuando una de las funciones esenciales de un Estado-nación es su capacidad de juzgar? Pero esto no lo podemos juzgar porque hacemos cortocircuito con la ideología oficial, que nosotros mismos la impusimos, le dijimos a la gente que ella era aquellos que autoperciben ser. Era hombre y hoy es mujer y ahora quiere ser caballo. Entonces, bueno, cosas como estas. Transespecie asegura sentirse como gato y no como mujer. Y tenemos para ser dulce con todas estas cosas. Hay una que estaba enamorado de una pared en el aeropuerto de su ciudad. Claro, una mujer. Una mujer que dice que ahora se ha casado, se llama Carol, se ha casado con una estación de tren y tiene sexo mental con ella. A ver, mi problema, insisto, no es... Si ella quiere tener sexo mental con una pared, no tengo ningún problema. El problema es que el medio no confunda a la gente. Esto es diario El País, de España. ¿Sí? Transracial, podemos elegir a qué raza pertenecemos. Diario El País de España. No, es increíble. Bueno, Agustín, están haciendo tú y Nicolás Márquez una gran labor en todo el mundo, porque sé que han estado en España, por ejemplo, también. En 9 ciudades, con mucha violencia. Sí, lo sé. En España especialmente violentos. Es terrible España. Sí, sí. En cada ciudad teníamos 3 salones alquilados porque sabíamos que el primer salón te lo bajaban, el segundo era muy probable que te lo bajaran también. La tolerancia. La tolerancia, la intolerancia de aquellos que se arrogan el monopolio del discurso tolerante. Sí. Bueno, y yo quiero nuevamente agradecerle a Nelly Cuadros, a la congresista Nelly Cuadros, por haber hecho posible esta visita también aquí, y preguntarte una cosa ya de broma. ¿Te han vuelto a invitar a RPP? Mire, yo esta vez vine muy poco tiempo al Perú. Las otras giras fueron un poquito más extensas. No conozco mi agenda de medios. A mí me dijeron acá, ya sé que no le puedo asegurar. Lo que sí, si me da 30 segundos para dirigirme a la gente del Perú. La gente del Perú ha sido un foco de resistencia y nos ha enseñado al resto de América Latina a cómo resistir la ideología de género. Con mis hijos no te metas, hoy se replica en todas las naciones de América Latina y yo se lo puedo asegurar porque yo recorro toda América Latina hace 3 años. Veo que el Perú empieza a retroceder en las cuestiones del género y que la gente no se duerma. Esta es una lucha política que debe darse permanentemente porque las guerras culturales no tienen fin. Tienen inicio pero no tienen fin. Así que a estar muy atentos y entender que una lucha cultural es una lucha política también, ¿sí? Y que los mensajes deben ser políticos. Así que animo al pueblo del Perú a que siga enseñándonos al resto de América Latina cómo enfrentar estas maldades. Agustín, nuevamente gracias. Muy amable, gracias.